Bien, pues muchas gracias. Lo primero, pues expresar mi satisfacción. Es para mí un honor estar aquí otra vez con el IBIE. Es uno de las referencias que tenemos en España en el debate sobre políticas públicas. Necesitaríamos más IBIEs en España, pero es tan difícil hacer algo similar al IBIE que creo que la patente es incopiable, ¿no? Dicho eso, mi intervención va a ser fundamentalmente conceptual y no cuantitativa. Se va a complementar, creo que bien, con la de Paco. Y además voy a contestar exactamente a la pregunta que se me planteó. Luego en el debate podemos entrar en otros frentes y podemos detallar, porque creo que es bueno, ¿no? que debatamos lo más posible. En ese sentido voy a intentar hacer una transferencia de tiempo desde mi exposición al debate colectivo. Por tanto, he preparado una presentación de 8 transparencias nada más, muy breve, y creo que he conseguido quedarme solo con el hueso y el músculo. Hueso y músculo, nada más, conceptual. Cuando hablamos de nivelación hay dos grandes debates, hay más, pero los dos principales es sobre el grado de nivelación, es decir, si la nivelación debe ser plena, debe nivelarse por completo las diferencias entre los territorios que forman parte de la Unión, de un país en general, pero esa Unión puede ser la Unión Europea, o si esa nivelación debe ser parcial. Incluso hay la posibilidad de que no exista nivelación, que es el caso de Estados Unidos, que no existe una nivelación en sentido explícito, como lo entendemos nosotros. Es verdad que el presupuesto federal nivela a través de los impuestos y gastos federales, pero Estados Unidos o la propia Unión Europea serían ejemplos de federaciones que están muy próximas a la lógica confederal. Cada uno pues, se lo arregla con lo suyo y tiene que prestar sus servicios. Pero en general, en Europa y en otros países fuera de la Unión Europea, pues, como Canadá o como Australia, el debate es plena o parcial. Sobre esto no voy a hablar. Esto es objetivo de la ponencia de Guillem, por tanto, aquí no entro. Me voy a centrar en el otro debate, que es ¿dónde prestamos la atención? ¿A qué prestamos la atención? ¿A la nivelación de la capacidad fiscal o a la nivelación de las necesidades de gasto? ¿En qué nos fijamos? ¿En que existen diferencias en las capacidades fiscales, porque no todos los territorios tienen las mismas bases, no todos tienen el mismo nivel de desarrollo? ¿O, por el contrario, nos fijamos en que, más allá de que existen diferencias en las capacidades fiscales, la realidad es que no cuesta lo mismo prestar el servicio en todas partes, bien sea porque hay factores de coste diferencial, bien sea porque las necesidades por habitante son diferentes? Pues en educación, si uno tiene una proporción mayor de niños, pues cabe esperar que la prestación de ese servicio sea más cara que en un territorio donde la proporción de niños sea menor para un mismo tamaño poblacional. Me voy a centrar en este segundo debate, en el debate que discute y que intenta decidir sobre cuál es el objetivo que debe tener la nivelación, sea plena, sea parcial. Debemos centrarnos en nivelar capacidades fiscales, olvidándonos de lo que cuestan los servicios, o, por el contrario, debemos ser más ambiciosos y pensar en términos de lo que hace falta en cada territorio para prestar servicios a niveles similares, ¿no? O al nivel que fijemos previamente. Hay una cuestión importante, a veces hay una cierta confusión sobre esto y yo quería dedicarle un poco de tiempo. Vamos a ver, cuando hablamos de la nivelación de la capacidad fiscal, vamos, para simplificar, vamos a pensar en términos de nivelación plena para que la fórmula sea más fácil, y además vamos a pensar en términos de equilibrio presupuestario, no de déficit. Toda la financiación y el gasto son iguales, ¿vale? Esto es financiación ordinaria. La idea es que es matemáticamente equivalente a hacer una nivelación plena de capacidades fiscales, de recursos por habitante, que hablar de nivelar necesidades de gasto suponiendo que el único determinante del gasto es la población. ¿De acuerdo? Esto es equivalente.
Es decir, insisto porque no es claro, ¿no? Si yo pongo por objetivo que todo el mundo tenga los mismos recursos por habitante, obtengo el mismo resultado que si yo tengo como objetivo que todo el mundo tenga los mismos recursos para prestar sus servicios, suponiendo que solo la población determina las necesidades en ese territorio. Por tanto, es verdad que yo puedo utilizar estas dos aproximaciones indistintamente, pero me parece que es más sencillo si suponemos o si utilizamos el concepto de nivelación de capacidad fiscal cuando, como determinante del gasto, solo empleamos la población. Cuando hablamos de que nivelamos en función de las necesidades de gasto, es porque además de la población tenemos en cuenta otros factores, ¿vale? Esto creo que es importante, porque la gente dice, bueno, pero si en realidad tú no estás hablando de capacidad, estás hablando de necesidades, pero la población, bueno, esto es equivalente. A mí me gusta hablar de capacidades cuando solo me centro en población y hablar de necesidades de gasto cuando además de la población hay algún otro factor. ¿Cuáles son los retos cuando hablamos cuando ponemos por objetivo la nivelación de la capacidad fiscal? Bueno, primero acordar el grado de nivelación, que es un debate que va en paralelo, es decir, tenemos que determinar cuánto vamos a nivelar, si al 100%, si al 90%, si al 80%. La realidad es que aquí las soluciones son múltiples. Países que optan por nivelar capacidad fiscal, pues como Alemania, como Canadá, pues optan por nivelaciones parciales. Ninguna de estas. Bueno, Alemania está más próxima, es una nivelación parcial, pero más próxima a la plena, pero Canadá está por debajo, Suiza incluso está por debajo de Canadá. Por tanto, aquí hay múltiples opciones, aunque hay que reconocer que en el ámbito de los países federales, de las federaciones, la nivelación parcial es más frecuente. Un segundo reto es cómo estimamos las capacidades fiscales de los territorios. Esto no es obvio, puede parecerlo, pero no lo es. Sobre todo cuando tenemos sistemas fiscales regionales que van divergiendo. Es decir, que se va haciendo uso de la autonomía. Que tenemos agencias tributarias regionales. Porque una vez que empezamos a tener todos estos elementos, ya no es obvio estimar cuál sería la recaudación en cada territorio si se utilizase un esfuerzo fiscal estándar. Si las agencias tributarias son diferentes, las agencias pueden ser más eficientes, menos eficientes, pueden insistir más o insistir menos en el cumplimiento tributario. Pero si, por ejemplo, como ocurre en España, pues tienes un impuesto como el impuesto de sucesiones, donde la maraña de exenciones, de bonificaciones es tal que es francamente difícil realizar simulaciones, ¿no? Por tanto, cuanto más autónomos, más diferenciados sean los sistemas fiscales y cuanto menos esté controlado el sistema fiscal por una agencia centralizada, más difícil va a ser hacer los cálculos con precisión. En general hay dos posibilidades. En países en los que realmente los sistemas son muy dispares, pues descartan hacer una estimación fina y lo que hacen es tirar de macrofórmulas, ¿no? Bueno, pues tu renta regional, pues eso es la base, determina la base del IRPF, en fin, una serie de variables macro que observo a escala macro y con eso decido cuál es la base en ese territorio, ¿no? Esto es una aproximación muy... Y en aquellos en los que el grado de diversidad es todavía asumible, todavía se puede trabajar con él, lo que se hace es utilizar la idea de un sistema fiscal representativo, que sería, pues bueno, pues voy a imaginarme que en este territorio, en vez de toda esta normativa, tuviéramos la normativa estándar, entonces ¿cuánto se recaudaría con esta normativa estándar, con unos tipos estándar, ¿no? En España todavía nos movemos en la lógica del sistema fiscal representativo. Todavía lo podemos hacer, buena parte de los tributos siguen estando autonómicos, siguen estando recaudados por la agencia estatal. Esto simplifica y controlas por las diferencias por ejemplo, pues en la eficiencia recaudatoria.
Pero es verdad que en algunas figuras, especialmente en sucesiones, no es obvio. En la comisión de expertos discutimos mucho sobre esto y nos dimos cuenta que en algunos casos mejorar las aproximaciones que tenemos hoy en día es difícil. En España, en vez de macrofórmulas, inventamos algo un poco extraño, que es, bueno, pues partimos de una base de un año y con eso le damos una dinámica y vemos qué sale, ¿no? Tampoco es muy preciso, pero a nuestro favor tenemos el que en buena parte de los impuestos, todavía gestionados por la Administración Central, los cálculos son más precisos. La nivelación de la capacidad fiscal puede desincentivar el crecimiento y la eficiencia recaudatoria, es decir, el hecho de que te nivelen, te complementen, si no te llega con lo tuyo, te pongan más. Eso puede hacer que los gobiernos no tengan mucho incentivo, no tengan especial interés en apoyar medidas de crecimiento, su composición del gasto sea favorable al crecimiento económico, o incluso en el terreno de la eficiencia recaudatoria decir, bueno, no voy a apretar excesivamente a mis contribuyentes porque en realidad pues, lo que me falte me lo van a dar por otro lado. La evidencia para España no es clara, esto no existe, teóricamente es algo que suena bien, pero la realidad es que no tenemos evidencia que respalde esta hipótesis. Y también es verdad que esto depende más de la forma en la que nivelamos, es decir, de la fórmula concreta que utilizamos, que con el objetivo genérico de nivelar. Es decir, se puede diseñar una fórmula que sea robusta a estos problemas. De hecho, la que hemos utilizado durante bastante tiempo, que es ir haciendo ajustes en determinados momentos del tiempo y a partir de ahí no revisar año a año, sino aplicar una tasa exógena, pues eso ya es un incentivo a que a lo largo de esos años sí tenga interés para ti que tu recaudación crezca, porque todo ese dinero extra te lo quedas. Es verdad que cada 5 años pues, harías tabula rasa, pero en esos 5 años tendrías. Por tanto, yo no creo que este sea un gran problema hoy en España, pero es verdad que tampoco tenemos una evidencia empírica que respalde esta posición. Por tanto, duda, incertidumbre, yo creo que no es un gran problema, pero si alguien me dice lo contrario, tampoco le puedo rebatir. Tampoco me dará argumentos de peso empíricos. Por tanto, indefinición. Y en este caso la herramienta a utilizar pues claramente son las transferencias incondicionadas. Si lo que queremos es nivelar capacidades fiscales, lo único que tenemos que hacer es definir un sistema de transferencias incondicionadas y que cada cual lo gaste lo que quiera. Cuando ya pasamos a las necesidades de gasto y pensamos, estamos en terreno conceptual, pero vamos a pensar en el caso concreto de España, debemos tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿no? Primero, que partimos de un Estado centralizado, que España no nace como una suma de partes, sino que el Estado, bueno, la España de las autonomías no nace como una suma de partes, pues como ocurrió en Alemania, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Canadá, sino que al revés pues, se produce un proceso de descentralización. Esto genera un cierto temor a la desigualdad que pueda generar esta descentralización, un temor que está sujeto a dos paradojas, al menos, ¿no? La primera es que la realidad muestra que el Estado centralizado no era, ni mucho menos, garantía de que en todas partes los servicios fueran similares. Y esto, el propio Guillén lo hizo en su día con la sanidad, lo veíamos, ¿no? Cuando todavía había territorio insalud y territorio no insalud, como en las comunidades autónomas con sanidad descentralizada la divergencia en gasto por habitante era menor que donde el insalud todavía gestionaba la prestación. Por tanto, esto es un mito, ¿no? Que un Estado centralizado garantice igualdad de acceso a los servicios a todos los ciudadanos independientemente de donde viva, y los datos y los estudios que tenemos, por ejemplo, para Francia demuestran que esto no es así. Pero, bueno, conceptualmente pues es algo que... Y, en segundo lugar, algo que a mí también me resulta muy llamativo, ¿no? Que es que en España cualquier desviación, el sentimiento de agravio ante algo que suponga un reto a la nivelación plena, en los territorios menos desarrollados, puede ser Andalucía, puede ser Galicia, puede ser... pues es algo como un ataque frontal no sé, pues a la Constitución, ¿no? Y en cambio, cuando te vas al ámbito local,
claramente ves que los ingresos por habitante en un municipio catalán pues son muy superiores a los ingresos por habitante de un municipio extremeño o andaluz. Es decir, aquí la nivelación es muy escasa y es España igual. En el ámbito autonómico somos muy exigentes y en el ámbito local somos muy poco exigentes y no pasa nada. ¿Cuál es la explicación? Bueno, yo creo que precisamente que los ayuntamientos están ahí desde hace 200 años, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en eso no nos fijamos en algo que partimos de aquí, cuidado, esto es nuevo, a ver qué pasa, ¿no? Probablemente el amplio apoyo que hubo a la descentralización en todas las comunidades autónomas, ya no solo en las históricas, en las que tenía un sentimiento de federalista pues muy consolidado ya en las primeras fases del proceso de democracia, sino en todas, pues tiene que ver con que en ningún momento se vio que el Estado de las autonomías fuera a suponer un escenario de desigualdad, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta que en España hemos construido el Estado de las autonomías al mismo tiempo que desarrollábamos, que construíamos de facto el estado del bienestar, ¿no? Con lo que esto conlleva. ¿Cuáles son los retos en el caso de la nivelación de las necesidades de gasto? En primer lugar, pues cómo las estimamos, porque si tiene su dificultad estimar las capacidades fiscales de los territorios, estimar las necesidades de gasto pues es más difícil, sin duda, ¿no? Salvo que utilicemos como criterio exclusivo la población. Pero entonces volveríamos a la idea de antes. Bueno, estamos hablando de capacidad fiscal, no estamos hablando de necesidades de gasto, ¿no? El segundo reto es cómo articulamos la autonomía y la nivelación de las necesidades de gasto. Claro, en cuanto empieza a haber diversidad en cartera de servicios, de jure y de facto. Es verdad que de jure pues, vas al catálogo y ves en sanidad qué te ofrecen en esta comunidad que no te ofrecen en aquella otra. Y bueno, esto es identificable y se cuantifica. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un territorio, Galicia, que concentra la mitad de todo el gasto en transporte escolar, decides que en un autobús tiene que haber un acompañante? Bueno, eso son millones de euros. Esos son millones de euros. ¿Está cambiando la cartera de servicios? No está cambiando en absoluto. Pero estoy tomando una decisión que puede estar justificada, pero que me está elevando el gasto, ¿no? Y, por supuesto, la diversidad, la fórmula de provisión. Si proveemos los servicios de distinta manera, si lo hacemos con diferentes grados de eficiencia, ¿quién se debe quedar con esa mayor o menor eficiencia? Si yo soy capaz de prestar un mejor servicio con menos dinero, ¿eso son menos necesidades de gasto? Es decir, que en cuanto empezamos a dar autonomía a la hora de prestar el servicio, a la hora de definir cómo se presta el servicio en concreto, esto se hace mucho más difícil. Y finalmente, ¿qué herramienta financiera deberíamos utilizar aquí? Y mi opinión es que las transferencias incondicionales en este caso no valdrían. Y ahora voy a intentar justificar el porqué. Voy a incidir ahora en los y con esto ya acabo, en los retos 1 y en el reto 3, ¿no? En el reto 1, ¿cómo las estimamos? La práctica comparada es que, bueno, lo que se hace es estimar capacidades fiscales. Es difícil, en algunos países es difícil, en Canadá, por ejemplo, el debate es amplio, pero lo van haciendo. Porque realmente hay muy pocos países, la excepción entre los federales es Australia, que se dediquen a estimar necesidades de gasto y que tengan por objetivo nivelar necesidades de gasto. El sistema australiano es un sistema muy complejo, técnicamente muy sofisticado, al que se dedican muchos recursos. Es verdad que tiene una amplia tradición, que esto hace que las decisiones que toma ese organismo, esa comisión, pues sean aceptadas por todos los agentes del sistema sin gran discusión. No sé hasta qué punto en España seríamos capaces de replicar esto alcanzando estos grados de consenso, pero la realidad es que no hay, fuera del caso australiano, no hay grandes ejemplos que podamos tomar como referencia. El sistema español es un sistema
es un sistema, bueno, no sé cómo calificarlo. Tiene elementos razonables, otros elementos discutibles, pero probablemente, y esto es lo que he expresado en más de una ocasión, si queremos mantenernos en el ámbito de la nivelación de las necesidades de gasto, deberíamos hacer esfuerzos un poquito más intensos, ¿no? Deberíamos contar con una comisión técnica independiente que pudiera darnos pistas, primero, sobre variables que no están en la fórmula y deberían incorporarse, y segundo, pues qué ponderaciones podemos dar a esas variables, ¿no? Yo creo que ahora, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sobreenvejecimiento está bastante bien, se puede asumir, pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con la dispersión es más discutible, o, por supuesto, con la insularidad, ¿no? Es decir, realmente no sabemos si lo que se aporta por insularidad llega o es excesivo, aunque esto es un problema no solo de las necesidades de gasto, sino, por ejemplo, del régimen fiscal canario. Pero en estos momentos el régimen es un sistema muy generoso. Los canarios se quejan de que no es suficientemente generoso, pero la realidad es que no existen estimaciones independientes y que te creas, ¿no?, sólidas, que nos permitan saber si es demasiado o demasiado poco, ¿no? Por tanto, yo creo que en España, en general, tenemos un problema de evaluación. Nos faltan más organismos oficiales que nos permitan hacer las cosas con más precisión, con más robustez, y está claro que en este ámbito de la nivelación de las necesidades de gasto, pues tenemos un buen ejemplo. Y quiero hacer una referencia al nivel de precios y de renta. Son dos variables que hoy no contempla el modelo, y que creo que merecería la pena también estudiar. Es particularmente interesante lo que ocurre con la renta, porque, claro, la intuición nos diría que la renta per cápita jugaría en positivo. Si suponemos elasticidades renta positivas, ¿no?, pues un territorio más rico demanda más servicios públicos y, por tanto, necesita más dinero. Pero la realidad es que en el debate se le ha dado la vuelta al argumento, y es que los más ricos ya tienen dinero, pueden contratar seguros privados, educación privada, y por tanto necesitan menos dinero. Que esto es un ejemplo de que nos queda bastante por clarificar y bastante por aclarar. Y ya esta es la última de las transparencias, y que tiene que ver con mi negativa a utilizar transferencias incondicionales para corregir diferencias en las necesidades de gasto. Yo sé que esto es difícil y luego acabo hablando de esos problemas de implementación, pero si tú te paras a pensar, dices, bueno, cuando yo me muevo en el terreno de las capacidades fiscales, lógico, bueno, lo que hacen es, me das dinero y luego lo gastas en lo que tú quieras. Pero si un territorio recibe más dinero porque tiene más necesidades de gasto por habitante, si no gasta el dinero en esas funciones que le suponen más gasto, ¿debería recibir ese dinero adicional o no? Si yo recibo 300 millones de euros más porque mis necesidades de gasto sanitaria, pues la estimación me dice que los necesito para prestar el servicio, pero yo decido no gastarlo en eso y lo gasto en otra cosa, ¿eso es razonable? Pues yo creo que no. Yo creo que no. La fórmula de transferencias en ese caso debería ser una transferencia condicionada compensatoria. Si usted gasta efectivamente este dinero en sanidad, pues yo le complemento, porque sé que ese mayor gasto, en fin, requiere un extra para conseguir los mismos resultados que en otro territorio con ese volumen de recursos, ¿no? Claro, esto no es fácil de implementar, porque imaginaos la incertidumbre que generaría, ¿no?, en el propio modelo. ¿Cuánto dinero voy a recibir, ¿no? Va a recibir en función de mi composición del gasto. Incluso pensemos en lo que ocurriría si alguien tiene, obviamente que alguien tiene, necesidades de gasto per cápita inferiores a la media. Eso querría decir que también tendrías que jugar en negativo, ¿no?
o podrían quitarte dinero. Es decir, no es fácil, sé que no es fácil, pero no podemos, y esta es una idea creo que importante, no podemos asumir de forma crítica que si nos seguimos moviendo en el terreno de las necesidades de gasto, debamos transferir dinero incondicional a los territorios. Porque si yo recibo más dinero pues, para prestar un servicio, luego lo dedico a la televisión, pues esto no es del todo razonable. Por lo tanto, veis, y con esto acabo, veis que, en fin, tenemos mucho margen por delante para hacer mejor las cosas. Tenemos que decidir de una manera más explícita qué es lo que queremos ser de mayores y luego pues diseñar sistemas en consecuencia. Yo voy a poner solo y con esto acabo de verdad. El sistema actual pues es un sistema disparatado. Por un lado tenemos para lo que tiene que ver con nivelación, ¿no? La idea son nos movemos en el terreno de las necesidades de gasto, nivelamos necesidades de gasto. Por un lado tenemos una fórmula de estimación de necesidades de gasto. Por otro lado tenemos un criterio de statu quo, arrastramos lo de hace décadas, ¿no? Y eso sigue ahí. Por tanto, combinamos estos dos, pero luego llega e incorporamos una fórmula legalmente de nivelación parcial. Aunque en realidad todo esto no lo saltamos porque queremos seguir haciendo nivelación plena, como los gráficos que mostraba Paco, ¿no? Es decir, en Cataluña sigue teniendo menos recursos por habitante que Galicia. Por tanto, eso no es nivelación parcial. Claro, esto no puede ser. Tenemos que aclararnos qué queremos, nivelación parcial, nivelación plena. ¿Queremos capacidad fiscal, que es mucho más sencillo, o queremos nivelación de necesidades de gasto? En función de lo que queramos, tenemos que adaptar el sistema y tenemos que hacer los números que tocan y diseñar las herramientas que necesitemos, ¿no? Yo creo que hemos hecho muchas cosas muy bien en el proceso descentralizador en España, pero hay deberes pendientes que no podemos soslayar de forma indefinida. Muchas gracias. Muchas gracias.